Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Tuvimos el placer de entrevistar con anterioridad al presidente y al director del Colegio de Aparejadores y arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación de Madrid, como ahora se llama. En esa interesante entrevista nos descubrieron cómo el colegio desarrolla actividades relacionadas con la tecnología de la edificación, buscando el desarrollo y la aplicación de nuevas prácticas constructivas que lleven a una mayor eficiencia en el desarrollo de los proyectos y a una mayor seguridad y mantenimiento más eficiente de los edificios. Para que nos hable de todo ello, hemos invitado ya al programa al director del área de desarrollo de negocios, Felipe Aparicio Jabalquinto. Él estudió aparejadores en la Escuela Politécnica de Madrid, haciendo después el grado de edificación, es decir, el nuevo grado que tenemos ahora después de Bolonia, ¿no? Ha fundado diversas empresas y es experto en prevención de riesgos laborales, ha dirigido cursos en Building Information Management, que luego nos explicará él seguramente en qué consiste, y cuenta con gran experiencia técnica en todo lo relacionado con la edificación. Así que bienvenido, Felipe, de nuevo, y bienvenido al colegio, por supuesto, a este programa que es el vuestro, con esta interesante parte que es hablar un poco de lo que son los nuevos desarrollos que hay en tecnología de la edificación, que parece que no, pero es una tecnología que evoluciona, aunque parece que para los profanos, ¿no?, las casas se siguen haciendo de la misma forma. Sí, así es. Bueno, primero de todo, muchas gracias, buenos días, gracias por invitarnos, Javier, a este espacio en Decisión Radio y encantados de volver a estar aquí. Y bueno, pues sí, efectivamente, la construcción, la gestión de la edificación en general y en particular el momento constructivo, pues tiene un amplio recorrido en la innovación y en la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Así que, bueno, encantado esta mañana de hablar de estas cosas. Si te parece, Felipe, siempre empezamos hablando de vosotros, ¿no? Porque este es un programa que presenta personas y profesionales, ¿no? Entonces, como profesional, ¿nos puedes explicar un poquito cuál fue tu vocación para estudiar aparejadores? Seguramente en aquel momento arquitecto técnico, porque sabemos que antes se llamaban de las dos formas y luego hacerte además especialista, ¿no?, con el grado de edificación. Cuéntanos un poco, ¿te gustaba o tenías alguien en la familia que se dedicaba a esto? Yo creo que en mi caso, mi decisión o mi inmersión en el ejercicio de la arquitectura técnica, en el estudio de la arquitectura técnica en mi etapa universitaria, fue como probablemente la de tantos otros, ¿no? Uno no conocía, o yo por lo menos en mi caso, el desempeño y la amplitud de posibilidades que un arquitecto técnico podía desarrollar en el ámbito de su ejercicio profesional. Uno se acercaba más a la profesión desde la vocación inicial de ser arquitecto, ¿no? Bueno, pues sí que era una profesión por lo menos mucho más reconocible, ¿no? Cuando uno concluye los periodos preuniversitarios, realmente no tiene un enfoque, o por lo menos en mi caso no lo tenía, de por dónde quería tirar, ¿no? Tenías generalidades, pero en este caso la vocación por la arquitectura, ¿no? Bueno, como en tantos otros casos, supongo, la nota no llega y uno termina por optar por la arquitectura técnica. En esa foto que existía en ese momento, ¿no? Te hablo del año 1992, de decir, bueno, empiezo por una carrera técnica y luego hago la superior, ¿no? Y bueno, pues siempre digo que esa fue una circunstancia que no pudo ser mejor para mí, ¿no? Realmente mi auténtico perfil personal, mi auténtica incluso vocación de involucrarme en la edificación tenía mucho más que ver con la arquitectura técnica que con la arquitectura. O sea, ¿no te consideras un arquitecto frustrado? No, para nada. De hecho, hubo compañeros en mi promoción que sí que hicieron o continuaron con ese camino porque tenían esa vocación mucho más asentada, pero es verdad que a mí el proceso universitario me sirvió para darme cuenta realmente de que mi vocación profesional tenía mucho más que ver con la gestión de la edificación en todo su ciclo de vida. Bueno, inicialmente uno se obceca más
la parte de ejecución de obra, pero bueno, pues el paso del tiempo me ha demostrado que, bueno, que en este caso el destino fue positivo y me jugó una buena pasada, así vale la expresión, y el hecho de que llegara a la arquitectura técnica fue consecuencia de mi, llamémoslo así, entre comillas, mal expediente académico previo a la universidad, pero encantado de que fuera así porque bueno, en el ejercicio de la arquitectura técnica, el desempeño como aparejador, que es como me gusta más denominarme, bueno, un poco por esa identificación más con toda la amplitud de capacidades, pues es realmente lo que me encajaba mucho más, ¿no? O sea, que bueno, pues sí, ese fue el encuentro con la profesión, realmente casual, pero encantado de que fuera así. También comentaba que es especialista, ¿no?, en riesgos laborales también. Sí, bueno, eso está muy relacionado también, claro, ¿no?, con la obra y la construcción, ¿no? Efectivamente, mira, yo te cuento realmente, y además siempre cuando estamos en el colegio hablando con los futuros colegiados, con los muchachos que egresan de la universidad y que van a alimentar nuestra profesión, pues yo les cuento mi caso, ¿no? Uno termina los estudios universitarios y, bueno, pues adquiere una formación muy completa, pero bueno, quizá demasiado generalista, ¿no? Dio la circunstancia de que yo finalicé mis estudios de arquitectura técnica en el año 1997 y justamente en ese momento entraba en vigor y con toda la fuerza la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su posterior desarrollo normativo específico para la construcción al calor de una directiva europea que fue el Real Decreto 1627 del año 97, ¿no? Ese contexto legal novedoso, bueno, pues hacía necesaria la implantación en la actividad de las empresas de técnicos especializados en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Sobre la base de los nuevos conocimientos y las nuevas técnicas que al calor de esta materia estaban empezando a aflorar. Y, como te digo, yo terminé mis estudios universitarios en el año 97 y justamente en ese momento el colegio, a través de su presencia e integración en la escuela universitaria de arquitectura técnica en ese momento, pues nos ofreció a los que estábamos en ese momento de conclusión de nuestros estudios, pues la posibilidad de continuar con esa formación de posgrado tan necesaria cuando uno está intentando posicionarse en una profesión tan amplia como es la de la arquitectura técnica. Bueno, yo opté por embarcarme en esos estudios de técnico superior en prevención de riesgos laborales que la Escuela de Edificación, a través del colegio, ofrecía en ese momento para los alumnos recién egresados de la escuela. Y, bueno, eso me permitió cualificarme de una manera muy especialista, con muchísima calidad, y me permitió acceder a mis primeros desempeños profesionales en el marco de algo inesperado para mí, en el marco de proyectos de bastante enjundia, porque, como te digo, era un momento en el que no existía el perfil profesional. Los que estábamos recién egresados y cualificados con la especialización en prevención de riesgos laborales, pues nos convertíamos en un rara avis que tenía mucha demanda en ese momento. Y, como te digo, pues sin pensar que un recién terminadito con 24 años iba a estar en proyectos de cierta enjundia, pues a mí me pasó, ¿no? De la mano de otro compañero, que además soy el mismo de Junta de Gobierno, Jesús Esteban, que hicimos un camino muy en paralelo, ¿no? Empezamos en una consultora, en SGS, que estaba integrada en proyectos internacionales. Muy conocida. Sí, y desde ahí, pues, crecimos muchísimo, ¿no? Pero sí, ese fue mi primer contacto, ¿no? Luego uno nunca deja de formarse. ¿Cómo entraste en el colegio al final? Mira, pues en el colegio entré pues como asesor de seguridad y salud, precisamente en mi condición de especialista. Te hablo ya del año 2004-2005. Yo ya tenía un recorrido donde había intervenido como coordinador de seguridad y salud en las obras de ampliación del metro de Bilbao, la línea que va desde Baracaldo hasta San Ignacio y el centro de Bilbao, que era un proyecto de Foster y que, bueno, era de mucha enjundia. Y posteriormente, habiendo iniciado mi labor como responsable de la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez, que se inició allá por el año 2000, bueno, pues en el 2005 tenía un recorrido bastante intenso, ¿no? Y eso me hacía, bueno, conocedor de la temática, y en el colegio siempre en la vocación de ayudar al colegiado en aquellos aspectos de su día a día que bueno, pues que son necesarios el obtener el respaldo de la entidad, pues decidieron integrarme como asesor de seguridad, ¿no? La verdad es que siempre lo diré que ese ha sido y sigue siendo, porque en mi puesto actual no estoy tan involucrado en eso, pero sí en el concepto general de la vocación de servicio colegiado. Siempre digo que es el desempeño profesional más gratificante, ¿no? El sentir que uno está ayudando al colectivo, que está siendo capaz de asesorar y de sacar, en algunos casos, y más en una materia como es la prevención de riesgos laborales, pues sacar de algún problema de bastante enjundia a compañeros que están tratando de hacer el día a día de su desempeño profesional con calidad y rigor,
pues es muy satisfactorio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, así llegué y así continúo. Te voy a hacer una pregunta, Felipe, que Sí. creo que para mí es interesante y creo que para muchas personas, ¿no? Porque, bueno, estamos acostumbrados, yo por lo menos me fijo mucho, ¿no? Normalmente no son grandes obras, como la que tú has dicho Sí, es el de la ampliación de la T4, que me imagino que allí sí que teníais buenas constructoras sí, y había cuidado, ¿no? sí. Pero en general yo veo en las obras bastante descuido, ¿no? Gente que se sube a los tejados sin arneses, bueno, esto es muy habitual, sobre todo, ¿no? En obra pequeña, ¿no? Sí. O lo que llamamos gente que hace autónomos, que hacen obras por su cuenta, etcétera, etcétera, que no Ujú, llevan, gente que no lleva ujú. los cascos, Sí. etcétera. ¿Quién es el responsable en las obras? ¿Es el aparejador? ¿Es el jefe de obra? ¿Es solidario el aparejador con el jefe de obra? ¿Es la constructora? ¿Es el especialista en riesgos laborales el que tiene que asesorar? Pero al final, ¿cómo es legalmente el control? Cuéntanos un poco, solo el control y quién es el responsable, o Bueno, cómo os vamos a ver, organizáis. yo aquí distingo dos planos, ¿no? Y voy a empezar por quizá el más, digamos, no sé, pues existencial, si me permiten la expresión. Está el plano de la corresponsabilidad que tenemos todos en el ejercicio de nuestro desempeño profesional en cualquier centro de trabajo, y desde el propio trabajador, pasando por su empleador y toda la colección de agentes que aparecen en un centro de producción vinculado a la construcción, pues tienen su marco de responsabilidad, los facultativos también, los coordinadores, el propio promotor, y ese es un ejercicio de corresponsabilidad en donde todo debe engranarse muy bien, pero luego está el plano legal, ¿no? Y en el Ujú. plano legal, en fin, siempre se suele ser tendente, y yo tenía un compañero que era de los servicios jurídicos de una empresa promotora en la que posteriormente trabajé, que decía, bueno, que el derecho laboral implantado en España o vigente en España es muy dickensiano, ¿no? Es muy protector del trabajador, entendiendo como tal que debe ser el agente a priori más protegido, porque es el que se Ujú, puede ya, encontrar lógico. en situaciones, digamos, de descubierto por determinados factores, pero sí que es verdad bueno, pues que no siempre, la corresponsabilidad que existe legal aguas arriba, que muchas veces lo que persigue es buscar un respaldo ante un siniestro para compensar los déficits que haya podido sufrir la salud de un trabajador, incluso por desgracia a veces la pérdida de la vida, pues suele ser tendente a responsabilizar pues a los facultativos, a los coordinadores de seguridad, a los propios jefes de obra, etcétera, ¿no? Ahí se arma, digamos, un proceso jurídico muchas veces, no digo que viciado, porque no es una palabra que me guste, pero sí forzado hacia encontrar cómo aparaguar y cómo compensar, digamos, esa situación O vivida sea, por el que trabajador. no hay un responsable inequívoco, Mira, sino que depende de la opinión del juez bueno, que yo te lleve. voy a contar mi propio caso, ¿no? Yo siempre he desempeñado mi función, bien sea como coordinador de seguridad y salud o bien como responsable del área de prevención de empresas constructoras, promotoras, y cuando me he visto inmerso en siniestros, porque, bueno, pues Los hay, porque que pasan, tiene que porque haberlos, somos seres sí. humanos y a veces, Probabilidades. además, cuando pasa un siniestro siempre hay un árbol de causas y hay ciertas, digamos, factores que de manera independiente no provocarían el accidente, pero sí de manera conjunta, ¿no? Y entonces, cuando me he visto inmerso en esos procesos, realmente, bueno, pues al final hay un ejercicio profesional respaldado por tu documentación y por aquello que has generado, que normalmente suele ser salvaguarda de un buen ejercicio y compromiso y de no mirar hacia otro lado, y por lo tanto eso siempre ayuda a que la responsabilidad pues se desenfoque del perfil que acredita haber cumplido con su parte, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que no hay recetas tampoco. Es decir, yo he visto por desgracia inmersos en procesos, como te digo, de siniestros en los que he salido absolutamente indemne, si vale la expresión, de la responsabilidad, y han sido otros, pero eso no significa que eso sea siempre así, ¿no? Que el coordinador siempre salga indemne o que salga indemne el jefe de obra o que la responsabilidad caiga al final sobre el recurso preventivo. Como te he dicho antes, hay una colección de agentes. Lo importante es que en el marco del siniestro, cuando ocurre, y en el proceso jurídico de desleer responsabilidades, Ujú. pues se vea una voluntad por todas las partes de haber querido hacer las cosas bien. Luego, a partir de ahí,
las cosas pasan y, bueno, pues si tiene que haber una compensación en lo económico, pues siempre existen las coberturas de seguros. Se El paga problema seguro. viene con la parte penal que siempre va asociada a los siniestros, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues esa responsabilidad penal es personal, ya no se respalda por la empresa y, bueno, pues puede haber ciertos dramas. Pero yo soy tendente a pensar que cuando se acredita que ha habido compromiso y una intención de hacer las cosas bien y un día a día sistemático en que los centros de trabajo sean sitios seguros, pues normalmente se suele salir bien parado, ¿eh? Ujú. Y lo digo con la boca pequeña porque a lo mejor la audiencia que nos escucha pues puede contar situaciones Otros casos. distintas, pero yo te cuento la que he vivido. En cualquier Y tú lo caso, apuntabas antes, y termino, ¿no? Mira, la responsabilidad y las circunstancias un poco que luego aparecen en los procesos judiciales se minoran normalmente cuando hay una cultura implantada en el centro de trabajo. Tú dices, oye, las obras pequeñas hay a lo mejor menos compromiso. Bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? A veces en las obras pequeñas, por el hecho de ser pequeñas, hay una mejor posibilidad de supervisar todo lo que pasa, de organizar y, bueno, si hay cierta voluntad por el interviniente, pues se suelen conseguir cosas. A lo mejor en obras más grandes, precisamente por pensar que existen muchos medios y que ese mantra también que se esgrime desde la prevención, que es, oye, me siento seguro y como me siento seguro me relajo, pues a veces en ese relax pues aparece la distensión y desde la distensión aparece el siniestro, ¿no? Pero ujú, bueno, no hay recetas, ¿eh? En la prevención la única receta es eso, ser prevenido, planificar muy bien las cosas, tener formación y cultura preventiva y a partir de ahí, pues tratar todos de colaborar porque la obra suceda sin situaciones de, muy bien, de Felipe. accidente. Si te parece, pasamos un poco ya a Muy tecnología, bien, ¿no? Que era el tema de perfecto, hoy claro que sí, estrella. Entonces, encantado. hoy en día tenemos además un problema de construcción que nos falta mano de obra, ¿no? Para Sí, el posible otra sí, vez relanzamiento, ¿no? Del tema sí, inmobiliario y de la construcción que es tan necesaria, ¿no? De vivienda en España. sí. Y también hay unas tecnologías, ¿no? Que brindan oportunidades, que es la industrialización, ¿no? Que me Ujú, recuerda a mí cuando trabajaba con las grandes EPCistas, ¿no? sí, Hace años ya que fabricábamos módulos y luego se sí, ensamblaban, ¿no? En obra, así ¿no? es. Ujú. En grandes obras de construcción de plantas, ¿no? Ahora parece que en los edificios también, ¿no? Se pueden llevar fachadas, trozos de fachadas, no sé si escaleras, estructuras, ¿cómo lo hacéis? Bueno, Cuéntanos un poco en qué vamos a consiste. ver, sí, sí, desde luego que el sector está en un momento interesante, ¿no? En lo que tiene que ver con la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Motivado, como te digo, bueno, porque realmente las nuevas tecnologías se han democratizado y se han hecho, digamos, conocidas para la sociedad en general y por lo tanto eso motiva que cada vez sea más tendente el aplicar las mismas a todos los sectores en particular, ¿no? Pero además, en el caso de la construcción, como muy bien apuntabas, pues bueno, pues hay unas situaciones, digamos, coyunturales, pero que están muy asentadas, como son pues esa carestía en mano de obra especializada, que es consecuencia de las crisis del año, pues eso, del año 2007 por ahí, donde hubo una especie bueno, de desbandada de profesionales del sector. Ujú. Y otro contexto, ¿no? Que puede ser el del encarecimiento de las materias primas y, por lo tanto, de los materiales manufacturados, que ha hecho que algo que persistía desde hace un montón de tiempo, ¿no? La construcción industrializada, la construcción modular, la construcción sobre elementos prefabricados existe, pues te diría casi, no desde los tiempos del Imperio Austrohúngaro, pero casi, ¿no? Desde los Bueno, años yo diría que 1850, 1900, cuando se hacían implantaciones de colonias de profesionales en lugares, no sé, pues de explotación minera o de explotación, no sé, pues hasta marítima, pues se hacían campamentos que no dejaban de ser campamentos que se construían con ciertas estoy componentes de pensando yo ahora que industrialización, ¿no? el pladur es un ejemplo de prefabricado Por que se ejemplo. utiliza ya hace Sí, muchísimos años, ¿no? sí, Antes de... sí. Pero bueno, yo quería que hablaras de algo Sí, sí. más grande, ¿no? No, no. Fachadas o Hablamos módulos más pero grandes. fíjate, lo que realmente ha sucedido es que si uno agarraba una foto de cualquier obra o una imagen en el año 1900, pues se correspondía con bastante porcentaje de fidelidad a la misma foto que uno podía obtener de una obra en el año 2000, ¿no? Quiero decir, Ujú, los medios auxiliares que veía uno alrededor del edificio eran los mismos, ¿no? Andamios, elementos de elevación, y lo único que uno podía distinguir es que esos elementos o medios auxiliares habían innovado, ¿no? El andamio no es de madera y hecho con retales, sino que era un andamio tubular, o la grúa no era una grúa casi manual, sino que era un elemento mucho más tecnificado, ¿no? Pero el proceso constructivo era exactamente el mismo. Además, yo creo que realmente la gran ventaja que está suponiendo la aplicación de las nuevas tecnologías a la edificación es que
Nosotros hemos sido siempre un sector que, a diferencia de otros, ha carecido de prototipos, ¿no? En el sector industrial, en la fabricación de un automóvil, de una aeronave, uno va prototipando y sobre la base del prototipo va innovando. Y además, innova no solamente el producto final, sino todo el proceso de montaje, ¿no? Oye, primero monto no sé qué tuerca y inserto el ala, o no, me interesa más primero poner el motor para luego poner no sé qué, ¿no? Bueno, ese ejercicio en la construcción nunca lo hemos podido hacer. Es decir, porque no hemos tenido prototipos, la construcción de un edificio era única y aunque hicieras los mismos planos, la misma edificación, ya el mero hecho de que se hiciera en otro terreno te hacía que el producto no fuera exactamente el mismo. Y además, prototipar un edificio, claro, pues ¿cómo vas a prototipar un edificio? Yo recuerdo cuando estábamos en el aeropuerto Madrid-Barajas que hacíamos maquetas a escala 1:1 de determinados elementos constructivos que había que encajar, pero era una excepción, porque era una obra mastodóntica, ¿no? Y te podías permitir ese lujo, pero realmente prototipado como se hace en otras industrias, la imagen esa que tenemos del diseñador del coche perfilando una curvatura para luego ver si es la que metemos en producción, en la construcción no pasaba. ¿Cuál ha sido el gran cambio que hemos tenido? Pues realmente el gran cambio que hemos tenido es que ahora sí podemos prototipar. La aparición de BIM, que antes lo nombrabas dentro de mi portfolio, y más que la aparición, la implantación de manera, digamos, habitual en los procesos proyectuales, lo que ha permitido es construir un modelo virtual de la edificación que vamos a hacer con un nivel de detalle casi similar al que podríamos tener en la construcción real hecha, donde podemos hacer todas las probaturas y perrerías a ese edificio virtual que existe en la pantalla de un ordenador. Tomar decisiones que van desde el proceso productivo y la planificación de esa obra hasta decisiones de acabados, de comportamiento del edificio ante exposición al soleamiento, a los vientos, de tal suerte que tenemos mucha más información de la que teníamos en los años pues, 60, 70, cuando hacíamos un proyecto de arquitectura como lo hemos conocido casi hasta hace poco, ¿no? ¿Qué nos supone esto también? Pues que podemos prefabricar mucho más. Es decir, cuando uno tiene un edificio de la dimensión que sea y lo tiene perfectamente diseñado, somos capaces de despiezar ese edificio desde el ordenador en los elementos constructivos hasta el nivel de despiece que queramos para aportarlos al lugar de montaje de una manera producida en un escenario y que luego encajen porque el nivel de definición es... Eso es. Si ha encajado en el ordenador, por decirlo de alguna manera, en obra encaja. Y no tienes un problema de transporte. Bueno, la logística, claro. Porque si contra más grandes son los módulos, más cuesta transportar. Bueno, es otro de los factores, vamos, además creo que la temática tiene tal profundidad que creo que, vamos, estaríamos encantados de venir a tratarla en el particular con los especialistas que tenemos en el colegio vinculados al hub tecnológico, Mario Sanz y Juan Carlos Cabrero, que son directores del máster de construcción, del curso especialista en construcción industrializada, en donde uno de los factores que se tratan en esta formación precisamente es la logística, ¿no? Yo creo que los técnicos a día de hoy, consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías, tenemos que adquirir competencias en cosas que a lo mejor antes nos parecían como muy alejadas, ¿no? A ver, la producción en un centro de trabajo de construcción siempre ha estado muy mediatizada por la logística, ¿no? El aprovisionamiento de materiales, la llegada del hormigón a tiempo, los días que se arman. Si no se cumplen los plazos. Y tal, y si no se cumplen la logística, no cumple los plazos. Tengo gente parada porque no puede trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que la logística que hemos conocido en los modelos tradicionales de producción, la logística muy de aprovisionamiento in situ, en el lugar de trabajo, ¿no? Ahora mismo la logística asociada es la que tú apuntabas. A mí me llega un módulo que se construye en una factoría de módulos prefabricados que está, no sé, en Segovia. Felipe, la realidad hoy en día, ya hay sitios donde se fabrica ¿qué? Pues ¿se fabrica una fachada entera? Se fabrican desde fachadas enteras hasta módulos acabados que, montados a pie de obra, conforman la edificación. Es decir, en la construcción industrializada... Se pueden llevar módulos con tabiques y forjados. Se pueden llevar módulos con tabiques, con forjados, con acabados, con todas las instalaciones insertadas. Pero no se cae la casa, o sea, no se cae. ¿Se ponen unos encima de otros? Absolutamente, se ponen unos encima de otros, o se ponen anexos, o se ponen como conforme el arquitecto el diseño que quiera. Y además siempre hemos asociado, que es un poco, entiendo que por donde va tu pregunta, la construcción prefabricada, la construcción industrial, algo, digamos, temporal, ¿no? Voy a hacer una pregunta comprometida. Sí. Los arquitectos, evidentemente, son los artistas. Sí. Vamos a respetarles. Son por los que hacen, hacen un edificio bonito. Sí. Ahora queremos industrializarlo, ¿vale? Porque queremos hacerlo en módulos, etcétera, etcétera. Hay que pasar ese diseño.
todos hablamos, o vamos a hacer propaganda a Calatrava, ¿no? Sí. De sus grandes diseños que luego dicen Ujú. los constructores que no hay que los construya, ¿no? Ujú. Y que por eso tienen problemas. Sí, Bueno, luego hay que construirlo. sí. ¿Quién es el que hace el estudio de industrialización de ese edificio? Bueno, Aparejadores, especialistas en edificación. son ¿Lo hace el estudio del arquitecto, por curiosidad? Bueno, pues yo creo que es una colección, de nuevo, como te apuntaba antes también en prevención, de agentes competentes en eso. Es decir, el diseño, digamos, de cualquier edificio es encajable en procesos productivos asociados a la industrialización, yo me atrevo a decir casi que en el 100% de los casos. Ahora bien, eso requiere de que haya una coordinación de partida. Desde el mismo momento en que el diseño se piensa que va a ser ejecutado posteriormente de manera industrializada, lo normal es que ese especialista en el diseño, en el O sea, artista que tú has el dicho, arquitecto tiene que pensar ya que tiene que hacer tiene que un... pensar, y si no tiene competencia o no es especialista en cómo luego trocear eso para que se haga industrializado, pues tiene que incorporar esa competencia a través de gente que sí que la tenga. Por lo tanto, aparecen equipos multidisciplinares donde el especialista en industrialización va a asesorar. Y no digo que condicione el diseño, porque bueno, pues el diseño es libre y es precisamente el arquitecto el que, oye, deja la impronta de su visión de la No, está solución, claro, pero tienes que pero tener tiene que cierto, ¿no? tener alguien alrededor que Tiene le que ser un solvente diseño eso. construido. Porque ya no está solamente en la parte de ese despiece, llamémoslo así, del proyecto en su conjunto, sino que luego está también el proceso industrializado de cadena de montaje, ¿no? Donde ya hay un especialista en logística, en faseado, de en qué orden montamos según qué cosas, para que el módulo al final de esa cadena de montaje pues salga tal cual está previsto que debe llegar a la obra, ¿no? Pero sí que quiero dejar claro un mensaje, y es: la vivienda industrializada, independientemente de cuál sea su intensidad de industrialización o de prefabricación, es una vivienda absolutamente de calidad, absolutamente estable en el tiempo, absolutamente estética y absolutamente válida para dar cobertura a las necesidades que tenga el cliente, que ha optado por ver ese modelo de producción, ¿no? Y me atrevería a decir que incluso mucho más garantista en cuanto a la calidad final del producto, y ahora explicaré por qué, y mucho más garantista en cuanto a la estabilidad del precio y del plazo de ejecución. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto se pueden acortar los plazos? Pues ¿Un mira, 30%, 50%? realmente no te sé decir un porcentaje determinado porque, bueno, depende de muchos factores. Lo que sí que tienes que tener claro es que mientras tú estás ejecutando una construcción en el modelo tradicional, te puede pasar, pues no sé, que tengas un desabastecimiento por una determinada huelga o por una situación de sobredemanda. Puedes tener, ¿por qué no?, hasta problemas que todos hemos vivido en las obras, de desencuentro entre constructor, propiedad, y que aparezcan desaceleraciones en los procesos de ejecución de obra por esos desencuentros hasta que se resuelven, y multitud de factores, lluvia, mal tiempo, lo que sea, que determinen que tu ritmo de producción se desvíe y yo todavía no conozco la obra que haya terminado en plazo. Ahora bien, cuando produces en una factoría tienes mucho más controlados otros factores, porque tú te aprovisionas en base a una producción que tienes contratada, porque tienes personal especializado en plantilla que ejecuta siempre las mismas tareas, casi al modo de montaje de una cadena de producción automovilística, y por lo tanto controlas mucho más los plazos. ¿Qué ocurre? Que esas cadenas de montaje también son más garantistas en cuanto a la ejecución y posterior trazabilidad, es decir, el módulo con un código de serie de producción X, si de repente se detecta que se ha implantado en esos módulos un material defectuoso, como nos pasa en el coche cuando vamos, ¿no? Tú llegas con el coche y dices, tiene una campaña, y te detectan que hay un producto o un componente que es defectuoso y te lo cambian, pues eso también es posible hacerlo en la construcción industrializada. Y por lo tanto, ya te digo, te mueves en un escenario mucho más garantista en plazo, calidad y precio, ¿no? Por lo tanto, vamos, yo creo que no es que ya sea futuro, sino que es una realidad. Yo creo que los promotores, que además realmente donde sacan su rendimiento económico en sus proyectos empresariales es precisamente en esas estabilidades de precios y de garantías con los clientes, están más que convencidos que este es el camino. Y no digo yo que se vaya a desestimar la construcción tradicional, que seguirá existiendo porque es una alternativa válida y de calidad, pero cada vez más van a aparecer estas soluciones. Si te parece, Felipe, me avisan que pasemos al intermedio y Perfecto. seguimos después, ¿vale? Muy bien. Gracias. Encantado. Cuando ¿Sabes tomas que la te quiero, decisión verdad? correcta, Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. En Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas 91 578 1311 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa.
Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional. Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive, web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. Iglesia y masonería, las dos ciudades. Un libro de la editorial San Román, escrito por Alberto Bárcena, que usted podrá recibir en su domicilio sin costes de envío, pidiéndolo en la página de la editorial www.editorialsanromán.com. Repetimos, www.editorialsanromán.com. En Iglesia y masonería, las dos ciudades, se cuenta la incompatibilidad entre la Iglesia católica y la masonería, resumida en estas palabras de San Agustín. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Se lo enviamos a su domicilio sin costes de envío si lo solicita en la siguiente dirección: www.editorialsanromán.com. Recuerde la dirección para recibirlo sin costes de envío: www.editorialsanromán.com. Decisión Radio, la radio sin complejos. Hemisferios. Con Javier Pascual. Sí, Felipe, seguimos. Para acabar con la parte de industrialización, porque me parece muy interesante, yo quería preguntarte, al final, lo mínimo, lo que es la excavación y la cimentación sí que se hace, ¿no? Es lo que tú me contabas antes, ¿no? Sí, a ver, el mínimo y lo normal es que en cualquier obra que se resuelva, edificación, su construcción a través de industrialización, es que al menos el movimiento de tierras y la cimentación, los elementos en los que vamos a apoyar esos módulos, sí que se hagan in situ, vale, ¿no? Porque eso es lo que te decía, cada terreno es particular y por lo tanto, pues ahí no se puede industrializar demasiado, se hace la solución ad hoc, pero luego ya todo lo demás se monta sobre ese elemento. Ya. Ese es el mínimo, digamos, a realizar in situ. Y me contabas, por acabar un poco esta parte, Sí. ¿no? Así en plan simple, para los que Sí. no sabemos mucho, puede ser modular, que tú llevas ya módulos que vas montando, y ahí van los muros, a lo mejor los pilares, Va todo. pero también prefabricados, ¿no? Que me contabas de un centro ahora que estás viendo Sí, tú sí. cerca de casa, Sí, sí, que los ahí pilares van atornillables, Eso los es, muros van hechos claro. y se montan también, va todo Tú tienes, como un mecano, ¿no? Claro, tú tienes posibilidades y, como te digo, te hablarán con mayor profundidad los especialistas cuando vengan, pero tienes lo que es una industrialización que pasa por el montaje de módulos ya terminados casi a satisfacción completa, ¿vale? Con las instalaciones y demás,
o tienes una fabricación por componentes prefabricados. Pilares que llegan de factoría y que se pinchan sobre elementos así previstos, los cerramientos a través de panelados. Felipe, los módulos pueden llevar ya instalaciones, me has dicho. Absolutamente. Fontanería, electricidad. Acabados. De hecho, una de las dependencias. Alicatados. Totalmente acabados. Una de las elementos de dependencias que más industrializa a día de hoy en la edificación es los baños, las dependencias húmedas. Los baños llegan como llegan, igual que si lo montáramos en un crucero, en un barco, que llegan los cassettes y se montan, pues se llegan exactamente igual a la vivienda y se insertan las dependencias húmedas totalmente terminadas. Increíble. Bueno, vamos a la parte que comentábamos también en el descanso. Evidentemente vosotros os habéis beneficiado de algo que ya hacíamos en plantas industriales, por decirlo, ¿no? Que era el diseño en 3 dimensiones, que no solamente, como te comentaba, no solamente hacíamos el diseño para nosotros, para la ingeniería, para ahorrar costes, y los módulos se montaban luego en planta, ¿no? Pero eran módulos grandísimos, ¿no? Imagínate, un reactor, por ejemplo, de una planta industrial tiene un montón de conexiones. Bueno, si no tienes un buen diseño hecho en 3 dimensiones, luego las tuberías que van abajo no enchufan, ¿no? Es un poco más complejo. Ya se empezó a hacer en los 80. También es cierto que lo importante no era esto, porque teníamos el mismo problema con nuestro cliente, la gente de ingeniería de nuestro cliente, que era una petrolera española, no digo el nombre, pues como te comentaba, le preocupaba más el coste de adquisición. Evidentemente no los costes de operación. Nos costó mucho venderle a la gente de operaciones, 7, 8 años, venderles el modelo, porque como tú dices, esto está ligado con el mantenimiento. Luego, en una planta industrial es muy importante que tú puedas tener el diseño, no solamente hacer un paseo por dentro de la planta, que eso es muy bonito, sino además que luego puedas tener la hoja de datos de cada uno de los componentes y actualizarla en el modelo, ¿no? Esto me decías que en el 2000, a finales de la década, ¿no? Del siglo, se empezó a utilizar, que es lo que es el BIM, ¿no? Sí. Para edificación. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, bueno. Hablemos de esto y del mantenimiento, si te parece. Sí, perfecto. Mira, en un principio, yo siempre digo que en el sector de la construcción, que nos ha gustado siempre ser un poquito especiales, cuando hacemos una implantación de algo novedoso, realmente lo que estamos haciendo es, entre comillas, copiar o implantar procesos que en otros sectores se han demostrado exitosos. Lo apuntabas tú antes, ¿no? En el sector industrial era mucho más habitual de hace mucho más tiempo que todo estuviera definidísimo al detalle, ¿no? A través del grafismo, a través de ese diseño 3D y de ese encaje de toda la información, sí, es lo porque que si no producíamos. En aquella época lo que pasa es que era carísima, las máquinas eran muy caras, no se podía correr en Windows y eran máquinas especiales. Bueno, pues BIM, que es el acrónimo en inglés de Building Information Modeling, realmente es una metodología de trabajo que se basa en la generación de ese prototipo digital a nivel, o como digo siempre, dentro de la pantalla de nuestro ordenador de una edificación. Ese modelo lo que hace es representar a nivel de detalle que queramos el edificio completo, con todas sus disciplinas y elementos perfectamente diseñados e integrados dentro de la solución digital. De tal suerte que podemos detectar conflictos entre diferentes disciplinas, ¿no? El drama, por ejemplo, habitual en las obras antes de la llegada de BIM, de repente darnos cuenta que una viga de cuelgue tiene que ser atravesada por una instalación, lo cual es un problema, pues se elimina. ¿Por qué? Porque yo he hecho ese modelado en donde no solamente me apoyo en el grafismo y compruebo la coordinación entre disciplinas, que ya es mucho, ¿no? Sino que lo más importante de BIM, yo siempre digo que es la I, que es la información. En construcción siempre hemos sido un poco desacompasados, por lo menos a nivel documental, entre los planos que manejaba en obra el encargado, donde había una representación gráfica de lo que había que construir, y luego la descripción técnica de ese elemento, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, aquí va un alicatado, perfecto, pero ¿dónde está la descripción de ese alicatado si es que era una dependencia especial, ¿no? Bueno, en BIM lo que hacemos es que modelamos grafismo, pero además tenemos toda la información, todos los datos de ese elemento constructivo, su precio, su medición, en qué fase o momento de la obra se montan, qué mantenimiento, si es que le queremos endosar ese parámetro, hay que hacerle a ese elemento, ¿no? De tal suerte, y esto ya transito hacia la parte de mantenimiento que me has apelado, que, bueno, construir y diseñar es un problema que digo yo siempre dura entre 18 y 24 meses, ¿no? Oye, o incluso 36, ¿no? 3 años desde que uno empieza a redactar un proyecto, pedir las licencias, tener el proyecto de ejecución, ejecutar la obra y entregar las llaves a la propiedad. Y es un problema, como te digo, de 36 meses. Ahora, el mantener un edificio es un problema con asíntota en el infinito, ¿no? ¿Qué nos permite BIM?
tomar muy buenas decisiones, ya no solamente para el momento de ejecutar la obra y tener precios estables y una planificación más correcta, sino tomar decisiones porque hemos puesto ese prototipo en carga para ver cuál es un comportamiento luego cuando está en carga y en funcionamiento, que nos permite hacer una buena gestión del mantenimiento, lo que se conoce en el mundo anglosajón el facility management, ¿no? El que mi edificio esté perfectamente en condiciones de uso, no porque cuando aparece un problema lo resuelvo, sino porque evito que aparezca el problema. Y es ahí donde está el ahorro, ¿no? Los grandes fondos de inversión, cuando compran activos en los centros neurálgicos de cualquier ciudad, miran el rendimiento que va a tener ese edificio, ¿no? Y claro, uno de los factores que miran cada vez más pues son, por ejemplo, los costes de mantenimiento y operación del edificio. ¿Qué grado de implantación de uso tiene el BIM? Porque yo creo que en obra pequeña, en promociones para viviendas, es muy raro encontrarte esto. Bueno, te dan el libro del edificio, que sigue siendo un libro que te da el arquitecto, porque es obligatorio, que faltan un montón de cosas, que te dicen 4 cosas bastante triviales y poco más. Yo tengo una opinión al respecto de esto y siempre la comento cuando tengo ocasión, ¿no? Yo digo que el ser humano en general, en España en particular, hacemos las cosas por 3 motivaciones. La primera, por convencimiento. Suele ser la menos de las veces, ¿no? Yo hago BIM porque entiendo que es algo positivo y beneficioso para mi empresa en la posición que ocupe, ¿no? Insisto, esas son las menos. Luego, la segunda razón suele ser por contagio, ¿no? Oye, como lo hace mi competidor, yo no sé qué es esto de BIM, pero la constructora X o el promotor Y lo están haciendo y yo, que soy competidor, lo voy a hacer, vaya a ser que me esté perdiendo algo, ¿no? Eso empieza a hacer que aparezca el rum rum. Pero lo que realmente detona que las cosas se hagan es, entre comillas, la imposición. Lo que surge desde el marco legal o desde la normativa que sea de aplicación. Pero ahora no es obligatorio. Ahora no es obligatorio, pero ya empieza a haber, digamos, una vocación que viene arrastrada desde un poco la eclosión de BIM en su momento, allá por el año 90 y tantos, ¿no? Que motivaba al ministerio correspondiente en cada momento, ya sea fomento o vivienda o como estuviera denominado en ese momento, el hacer que las obras públicas tuvieran ese componente o estigma BIM desde la licitación mediante pliegos en donde así se exigía, ¿no? De hecho, además, el Ministerio de Fomento ha promovido a través de diferentes esquemas BIM y procesos de descripción del BIM que hay que hacer en el marco de la edificación y obra civil, pues ha generado, como digo, documentos que cada vez son más sólidos en cuanto a la referencia de cómo hacer esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos próximos a ese momento donde, oye, no sea imposición, no sea una cuestión legal, pero sí que desde la licitación a la obra pública, desde la licitación digamos, a las producciones que surjan desde este marco, ya sea a nivel estatal, autonómico, local, pues haya un contagio, ¿no? Y entonces, oye, si yo tengo una parte de mis ingresos como constructor desde la obra pública y para licitar esa obra tengo que tener ese estigma BIM, llamémoslo así, o esa capacidad BIM, pues ya lo aplicaré también en el resto de la actividad. Y si los promotores ven que la administración lo aplica y le es positivo, pues oye, pues también me contagiaré. Yo creo que estamos cada vez más cerca de que ya no sea novedad, sino que sea cotidiano. No te sabría decir, hombre, probablemente en las obras domésticas, la rehabilitación de cualquier vivienda, piso o casa o incluso, pues no sé, de más enjundia o una promoción nueva, a lo mejor un promotor mediano pequeño no se le pasa por la cabeza motivar que su obra sea BIM, pero sí que te diría que hay un plano ya de nivel medio hacia arriba que ya lo considera como algo habitual. Es lógico porque al final es un ahorro de costes también en construcción. Absolutamente. No solamente en operación. Absolutamente. Y además esto enlaza un poco con otras tendencias en la gestión de los proyectos de manera integral, que es el IPID y el Lean Construction. IPID es el acrónimo de nuevo en inglés del Integrated Project Delivery, que en el fondo lo que habla es decir, oye, ya que tengo un prototipo en edades muy tempranas que es muy válido para tomar decisiones, en lugar de ir al modelo tradicional donde el constructor aparece cuando ya llevamos prácticamente 12 meses trabajando en la definición de un proyecto, voy a integrar al constructor, a la propiedad, al usuario final, a los fabricantes en edades muy tempranas. Sabes que esto todo es absolutamente heredado de la industria. Sí. Pues sí. En la industria de ingenierías, EPCistas, esto es algo... Claro. No, lo que has dicho tú ahora ha venido más tarde y ahora mismo es cuando realmente en EPCs se está valorando la intervención de suministradores en fases muy tempranas para hacer soluciones de mantenimiento, porque, por ejemplo, bueno, yo viví un caso, ¿no? Unos analizadores que al final se estaban poniendo que había que cambiarlos porque se podían ahorrar muchos costes de operación porque estaban en lo alto de una torre. Claro.
un ejemplo simple, Sí. una torre que para cambiar cualquier filtro, cualquier cosa, iba a llevar unos costes tremendos, Sí. ¿no? Lo que pasa es que se habían quedado ahí porque copia y pega de otros proyectos, porque claro, el problema Claro. que tiene el diseño también en CAD, como el BIM, es que se copia y se pega mucho porque se ahorra mucho dinero. Claro. El problema que tiene copia y pego mucho es que si no haces luego lo que tú dices, Sí. Ya. que haces un filtrado, Bueno, en pues BIM, puede fíjate, en ser BIM un ese edificio muy caro claro, de en BIM ese mantener. corta y pega es más complejo, o sea, es más, no complejo, sino es más difícil que suceda porque estás construyendo tu propio edificio. Sí que puede ser heredar corta y pega en las familias. Cuando modularicéis más claro, la construcción, posiblemente el es- corta y pega va a pues ahorrar. probablemente va a las ahorrar familias, que mucho son los coste. elementos que componen, sí que pueden Si os venir dejan de los corta y pega. artistas, claro, los arquitectos. No, por supuesto. Yo, mira, quiero hacer bandera de que nosotros, desde el ejercicio de la arquitectura técnica, del ejercicio de las competencias del aparejador, vamos, son nuestros fieles compañeros, nos abastecemos de su materia prima, de las que nos dan, que son los edificios y los proyectos, y ejecutamos una labor muy en conjunto y muy satisfactoria. Y por lo tanto, siempre respetamos el diseño. De todas formas, yo diría que, y tampoco entiendo muy bien porque creo que no es, puedo entender los problemas en contra que puede encontrar la administración, pero una vez que decides poner el ITV de los coches, por poner un ejemplo, Sí. o el IT de los edificios o el ITB de los barcos, una vez que la Comunidad Europea nos hizo empezar a hacer este tipo de control de la vida útil Sí. de los elementos, porque si no, no puedes seguir operándolos, porque Sí. es así, tienes Es que así. pasar la inspección. Claro, claro. Si hay que hacer obra, hay que hacer obra. Yo creo que tendríamos que ir a la obligatoriedad, como pasa en los aviones, que ya hace años que se Sí, sí, hace de y no pasa nada. Sí, sí. Tú un avión ves su libro de mantenimiento Claro. y ahí está todo registrado. Eso pasa porque evidentemente tenga un buen libro de mantenimiento. No es el libro del edificio que hay ahora, que yo a veces, bueno, yo en alguna de las casas que yo tengo la suerte de tener, ni siquiera lo he visto Sí. completado. Y el yo- administrador que lleva en teoría debería de tener eso a gala, ni siquiera lo tiene, ni sabe lo que es y no se va actualizando tampoco las cosas que se van haciendo sobre el edificio. Sería mucho más útil para pasar los ITV, los ITVs o los ITs de los edificios, Sí, bueno. tener esa historia traceable del edificio, porque además todos sabemos lo que pasa con los ITVs cuando uno tiene un problema y quiere Bueno. obviarlo. Esto al final lleva mucha picaresca, ¿no? Tanto en una cosa como en la otra, y sería mucho más útil llevarlo desde el principio. Bueno, Pero bueno, mira, esperemos que esto se haga ya obligatorio. Existe un marco que luego, como pasa un poco con la aplicación de cualquier normativa a nivel estatal y desarrollo ya luego local, pues es muy variopinta en nuestro país. Pero bueno, todos los edificios en base a su antigüedad y a partir de los 25 años de su puesta en uso, tienen que pasar la ITE, ¿no? Que es la Inspección Técnica de Edificios, que la tiene que pasar un facultativo cualificado, arquitecto técnico, en donde se hace precisamente esa evaluación del estado del edificio en ese momento. Esa ITE compromete, obliga a que si se ven defectos que comprometen la seguridad de uso del edificio tengan que ser resueltos por la propiedad y por lo tanto, es decir, ese marco existe. Lo que pasa es que, como te digo, su aplicación es muy variopinta, pero por supuesto que sí. Es decir, mira, todos vivimos en una comunidad, todos tenemos vivienda en la que desarrollamos nuestras vidas y vivimos un poco los dramas que aparecen cuando de repente viene una avenida de agua, la que sea, una lluvia normalita y aparecen goteras en las viviendas. No estamos educados, no existe cultura del mantenimiento en los propios ciudadanos, en los propios usuarios de las viviendas. No contemplamos el no pasar la revisión al coche, el cambiarle el aceite, pero, por ejemplo, no contemplamos o no se nos pasa por la cabeza que sea necesario revisar los sumideros de las terrazas, mirar la estanqueidad de las ventanas. ¿Por qué? Porque no existe cultura y nosotros desde la profesión hacemos bandera de eso, ¿no? Mira, ahora mismo, y además en el marco de lo que nos bombardea a diario, ¿no? En los medios, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? La huella de carbono, el hacer que bueno, pues que las demandas energéticas de la sociedad en general y en particular de los edificios minoren. Pasan por correctos mantenimientos y por correctas, actualizaciones de las instalaciones y de aquello que requiere el edificio para ser usado. En el colegio, desde hace ya tiempo, al calor de los fondos Next Generation, hemos puesto en marcha una oficina de rehabilitación y de gestión de las ayudas. Estamos hablando ya de la parte que queríamos comentar de sostenibilidad, ¿no? Sí, de sostenibilidad, que van dirigidas precisamente a que las viviendas, a que los edificios pues se innoven y sean más sostenibles, ¿no? Bueno, la palabra sostenibilidad esconde detrás muchas interpretaciones, ¿no? Al final, ¿qué es sostenible? Pues que exista
yo digo un equilibrio entre la demanda del edificio, ¿no? y los usos a los que va dirigido ese edificio, ¿no? A día de hoy, soluciones más que válidas a implantar que nos van a permitir minorar, digamos, la demanda del edificio en base a los usos que tenemos, ¿no? Yo creo que es por todos conocidos. Oye, yo tengo un edificio, resulta que tiene una demanda de consumo energético o la que sea en base a las instalaciones que alojan y me puedo abastecer de la red normal de suministro a la que llegan las compañías, o puedo implantar elementos fotovoltaicos que van a sustituir mi demanda. O sea, la demanda sigue siendo la misma, pero la manera en la que la atiendo la resuelvo con algo que es más sostenible. Bueno, pues ese es un ejercicio que es extrapolable a otros muchos elementos de la construcción y que muchas veces solamente los acometemos cuando hay de por medio una subvención, la que sea y tal. Oye, hay que tener un poco más de compromiso con esto y que forme parte de nuestra cultura como usuarios y propietarios de los edificios y las viviendas en las que desempeñamos nuestra vida, ¿no? Es un camino que no tiene retorno, es decir, o nos comprometemos con esto o bueno, pues todo se va a hacer cada vez más complejo. Yo creo que tenemos un buen ecosistema ahora mismo por los elementos que los fabricantes han sido capaces de poner en el mercado, por el compromiso y conocimiento que tienen los técnicos, los aparejadores, arquitectos técnicos de las mejores soluciones a implantar, y porque yo creo que la sociedad también está en ese camino, ¿no? Y por lo tanto, pues haremos que cada vez los edificios, nuestras ciudades sean más sostenibles, ¿no? Y por supuesto también el momento de construcción, que es un momento también complejo, ¿no? Yo siempre digo que a los de la construcción nos perciben como los que vamos por ahí esquilmando bosques y destrozando ecosistemas, ¿no? Bueno, yo creo que esa foto, que puede ser razonable en algún momento determinado del ciclo de vida de cualquier obra, cada vez empieza a ser más alejada del compromiso real que tienen los constructores, los promotores, por hacer que su actividad sea sostenible y integrable en el lugar donde se desarrolla. O sea, que la rehabilitación tú la ves también como una fuente lógica dentro de la transición energética para que los edificios como generadores de huella de carbono puedan ir mejorando. Por supuesto. Yo distingo aquí dos partes, y de nuevo apelo, y ya sabes que estamos encantados de venir, a que nuestros compañeros, y en este caso Susana Pérez, que es la responsable de la oficina de rehabilitación del colegio, pues venga y te lo cuente ya más en particular. Pero por supuesto que sí, la rehabilitación del parque de edificación de las grandes ciudades, y la rehabilitación no que la fachada esté mejor desde el punto de vista estético, que también, sino de que... Bueno, esto en Madrid lo hace muy bien, ¿no? Porque hace tiempo ya que las fachadas de Madrid son una maravilla. Es una maravilla. Pero esto no va en línea con la transición energética. Claro, pero a lo que voy es a que ese momento en el que uno decide que va a repintar la fachada porque está fea, pues es un momento en el que también debe pensar que voy a revisar, pues no sé, los huecos en la fachada para ver si están bien sellados y la vivienda puede ser menos demandante de calefacción o de climatización en el momento que toque según la época del año. O pueden ser momentos en los que ya que pongo un andamio para hacer no sé qué, pues me planteé cambiar no sé qué equipos que tengo en cubierta que tienen 20 y tantos años y que no dan más que problemas de mantenimiento porque son obsoletos y tienen muchos consumos, y así podríamos seguir con un largo etcétera. Por lo tanto, la rehabilitación sí es un momento en el cual no solamente la rehabilitación de la edificación, insisto, desde el punto de vista de los elementos constructivos, sino de sus instalaciones, debe hacerse siempre pensando en esa sostenibilidad, ¿vale? Y te apelaba antes también al momento de construcción. La construcción genera una logística, tú lo has dicho antes, la fabricación de los materiales que se ponen en obra, ya sea en industrialización o en modos tradicionales, requieren de fabricación probablemente deslocalizada del lugar final donde se usan, con lo cual vamos asociando huella de carbono a los diferentes transportes y etapas que pasa hasta que llega a obra. Bueno, eso también se está reestudiando y existen ya herramientas que nos permiten medir muy bien la huella de carbono. El ciclo de vida completo. Claro, para incluso apelando a ese ciclo de vida completa, siempre se nos olvida en la edificación el desmantelamiento del activo. Existe una fecha, a veces muy alejada en el tiempo, pero otras veces más cercana, donde el edificio se desmantela. Bueno, pues cada vez más se tiene en cuenta que en ese momento de desmantelar el edificio sea reaprovechable aquello que se ha utilizado. Yo siempre apelo aquí a ese momento en el cual España, Madrid en particular, optaba a los Juegos Olímpicos, que creo que en una ocasión nos la ganó Londres por la mano, ¿no? Bueno, pues uno de los factores que desde el punto de vista de la arquitectura se puso en valor para la candidatura de Londres era que las instalaciones que se iban a usar en Londres a nivel de centros de competición, cuando terminaban los Juegos, eran desmantelables y aprovechables
por ser montadas en otros lugares o, en su caso, recicladas. Bueno, pues eso es ciclo de vida, ¿vale? Entonces, en esa línea es en la que va ahora mismo la edificación en ese sentido. El ciclo de vida es aprovechamiento, reutilización y, por lo tanto, minoración de huella de carbono y hacer la producción más sostenible. Un gran reto. Hay mucho recorrido en esto. Un gran reto, te da para Felipe. 3 programas, no para uno, ¿no? Así que antes apelaba al principio de la conversación, que entiendo que, bueno, me enrollo mucho, pero seguro que estamos ya cercanos al tiempo que se me ha hecho corto, a que en su momento la prevención de riesgos laborales era un lugar o una competencia donde no había profesionales formados y había mucho desarrollo profesional. Pues yo creo que ahora mismo huella de carbono, sostenibilidad aplicada a la construcción tiene las mismas características. No hay muchos profesionales formados en la especificidad de huella de carbono y sostenibilidad en el sector de la construcción. El que se cualifique y forme y se especialice en la aplicación de estas técnicas al sector tiene un recorrido profesional brutal, porque el sector está en eso. Has abierto además un tema muy interesante que podemos tratar, como tú dices. Estáis invitados, por supuesto, al colegio a venir cuando queráis, porque son temas muy interesantes y que nos afectan a todos. Pero has abierto un tema muy importante que es el desmantelamiento, ¿no? Que en plantas industriales ya se hace desde hace mucho tiempo y en las nucleares, pues no te cuento, desde que se construye prácticamente. Y la verdad es que en edificios ya era hora de que alguien pensara en que los edificios tienen una vida útil. Y sobre todo edificios que tenemos en este país que todavía están, bueno, se hicieron en época de posguerra, bueno, en Europa ha ocurrido también mucho, edificios de baja calidad que hay que ir renovando y hay que yo creo que a veces no hay que rehabilitarlo, lo que hay que hacer es, bueno, o como se hace en el centro de Madrid, ¿no? Que se hacen unas fachadas o se mantienen las fachadas, se rehabilitan las fachadas y todo el interior pues se hace nuevo, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? Pues sí, señor, así es. Ese es un tema muy interesante a tratar, donde hay también, ¿por qué no decirlo?, proyectos de emprendimiento que pueden tener una rentabilidad económica interesante. Muy bien, Felipe, pues muchas gracias por venir aquí. Estás invitado a volver con tus compañeros cuando tú quieras. Ya organizaremos otros programas y muchas gracias de nuevo. Muy interesante. Gracias a vosotros, a Radio Decisión y en particular a ti, Javier, y encantados de repetir cuando quieras. Ya has visto que hay muchos temas a tratar y que aunque hemos asomado un poco la cabeza en el tema de las nuevas tecnologías aplicadas, cada uno de los temas que he tratado, BIM, Lean Construction, industrialización, la sostenibilidad, rehabilitación, podrían ser temáticas a tratar en un programa específico y particular para cada una de ellas. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.